Hola, hola. Hoy vamos a conversar un poco sobre la epistemología en la psicología. Yo soy Diana Rojas, soy estudiante de psicología y vamos a conversar un poco sobre cómo la epistemología ha evolucionado, se ha transformado y cómo todo esto nos aporta a la visión de psicología que tenemos hoy. También nos vamos a basar en algunos autores y en el libro leído en clase Perspectivas de la epistemología en psicología de José Alonso Andrade. Bueno, para empezar vamos a aclarar que la epistemología es ese estudio del conocimiento, ese estudio riguroso que analiza qué es, cómo se produce, de qué manera, y el conocimiento es ese resultado del estudio que acabamos de hacer. Entonces, la relación de la epistemología con el conocimiento es básica, sencilla, está relacionada una con la otra porque la epistemología es ese estudio desde el origen de cada cosa que queramos analizar, área o rama de lo que sea, en este caso de la psicología. Hay algunos enfoques que nos propone el autor José Alonso Andrade para conocer un poco más esta epistemología de la psicología. Uno de ellos es la reflexión crítica de los fundamentos que propone. Por ejemplo, cómo se hace, desde qué método, con qué aspecto riguroso, qué paradigmas, con qué validez. Otro enfoque que nos propone el autor es que la psicología es un campo dinámico y plural y que no solamente se ve desde un aspecto, porque la psicología tiene varios campos o áreas de estudio. Entonces, aquí llega la epistemología a analizar como el origen y la raíz de cada uno de estos campos. También el otro enfoque que nos propone el autor es que la epistemología es un puente entre la teoría, el método y la cultura, ya que la epistemología no es solamente como una teoría científica, sino que se tiene que basar en el contexto histórico y cultural del momento. Entonces, por eso la epistemología de la psicología está en constante evolución y cambio, porque la conducta humana cada vez cambia más a raíz de los diferentes factores socioculturales que existan. Las bases epistemológicas de la psicología, eso siendo una filosofía, pero lo que sí es claro es que la raíz de esta psicología empieza con todos estas posturas o postulados filosóficos desde Aristóteles, Sócrates, Kant, todo esto de la razón, el empirismo. Entonces, algunas pautas y algunos postulados como de estas bases epistemológicas de la psicología, por ejemplo, en el psicoanálisis empieza mucho la raíz sería esta hermenéutica y esto subjetivo, ya que nos aporta ese estudio del inconsciente, de lo que podemos tener guardado. Por ejemplo, el cognitivismo o la psicología experimental, esto tiene una base muy cuantificable porque se puede medir y comenzó siendo desde esta psicología que hacía muchos experimentos, que hacía estudios en laboratorios con animales, con personas. Entonces, esta base psicológica viene de todos estos estudios y de todas estas análisis y su base sería esta empírica y positivista. El humanismo también tendría una base epistemológica, fenomenológica y ética. Entonces la gran pregunta es si la psicología es una ciencia o no es una ciencia. La psicología sí es una ciencia y desde el libro se expone que vale aclarar desde qué se considera algo una ciencia o no, cuáles son esos métodos científicos desde los cuales se juzga o se evalúa que algo es una ciencia. Se expone, por ejemplo, en manera textual, no es correcto desconocer que las neurociencias y la psicología cognitiva han dado un gran aporte al desarrollo de la psicología. Pero en conclusión, también de manera textual, la psicología es una disciplina científica en devenir que se va haciendo acorde a los escenarios antropoéticos, histórico-culturales y políticos, lo cual da forma a nuevas condiciones, emergencias y métodos del conocimiento. Así que realmente la psicología nos da un gran aporte a esta ciencia que conocemos hoy y que no todo tiene que ser cuantificable en números porque hay cosas como el alma, el cuerpo, que realmente no se puede hacer desde un método riguroso, sino que realmente son postulados que llevan siglos e historia en devenirse, en definirse, y no por esto se tiene que sacar o aislar a algo como ciencia o no. Entonces, algunos elementos dentro del conocimiento psicológico son dos. El primero es el fenómeno y el segundo es el proceso. El fenómeno es todo esto que se observa en la realidad psicológica y el proceso es cómo se produce y se desarrolla este fenómeno. Bueno, ahora vamos a hablar de unos autores que fueron muy importantes en todo este proceso y es que son los principales autores del racionalismo crítico. Ellos son Kuhn, Popper, Lacan y Feyerabend. Lo que ellos dicen básicamente es que las ideas no empiezan afuera, sino que empiezan en la mente del científico, que es como que su intuición, y esa intuición se convierte en una idea y cuando se dan cuenta que esa idea puede ser verificable,
ya pasa como a ser una hipótesis para luego ser comprobada. Primero pensamos y luego comprobamos. Kuhn aportó a la Gestalt y a otras corrientes que la ciencia y la psicología cambian y evolucionan, y eso no debilita el conocimiento, por el contrario, lo enriquecen. Nos enseñó que los paradigmas y las ideas se transforman y eso hace parte de cómo entendemos la mente humana. Así que para cerrar, profundizar cada vez más el por qué la psicología es un aporte grandioso a la humanidad, así no sea siempre 100% medible o verificable. Que algo no sea medible o verificable no quiere decir que no exista. Hasta la próxima.